Hace poco más de una hora que ando por esta ancha calle, donde por momentos me detengo a husmear los estanquillos que, a ras de piso, algunos hombres ofertan viejas vidas en objetos varios, de toda clase de materiales y de formas diversas, que en sus días de gloria debieron lucir todo ese señorío y del que aún, a pesar del tiempo transcurrido, conservan ese aire distinguido que les muestra serios y gallardos. Bustos de personajes ilustres de no más de 15 centímetros de altura asoman de entre piezas de hojalata y figurines de plástico, que flanquean lo mismo a la estatuilla de porcelana japonesa, que a un tanto de plumas negras y doradas a las que me acerco para hurgar, para imaginar al menos una posibilidad entre tantas. Tomo a la de color ocre y vago por instantes, como si yo mismo fuera aquel quien una tarde en plena lluvia de junio, con mano temblorosa, sostuviera el bolígrafo y redactara la carta que más tarde, por desgracia, iría a parar al frío buzón del olvido, o bien quizá a las manos de la señorita que ya trama el reencuentro, mientras de cabello suelto y risueña corre por el campo como veo a quien pudo ser la destinataria. Tiempos imprecisos. A más de un curioso, como lo era yo en aquellos lapsos, le habría modificado si no la vida, si los motivos que lo llevaron esa mañana a detenerse un poco, a cavilar como lo hice yo, a entretejer cuanta posibilidad me suscitó el recuerdo. Seguí pues adelante, pues hubo la necesidad de detenerme un ciclo más en aquel puesto de estructura metálica donde una joven mujer de ligado pelo y que involuntariamente le rodaba de un lado a otro de la espalda como liana sujeta a la alta copa de un árbol. Siseaba cuando ella atendía a quien como yo preguntaba por los precios de las efigies del viejo aquel a quien nombran el caballero de la triste figura. Había docenas regadas en toda la mesa, como si su propósito enfrentar al caballero de la blanca luna, y juro que a pesar de la nostalgia, era imposible no ver el garbo que de pies a cabeza inspiraba su lectura, por ser entre los hombres quien de sus imaginerías creara sus sueños. Recuerdo a la joven mujer con un lunar cerca del ojo izquierdo y con la ceja arqueada ligeramente me tiraba aquella miradita de convencimiento, mientras yo paseaba de la vista de detalle en detalle, gustando por momentos con la yema de los dedos esa escultura de bronce de no más de 30 centímetros, gozándola. A un tiempo alborotaba igual el seso y el recontraseso. No lo dudé ni un segundo. Después de tenerla en las manos, supe que sería esa, y no otra, la que volvería conmigo aquel mediodía de domingo a casa. Y entonces comenzó el regateo. Escuché a la joven mujer insistir en la cantidad que iba más allá de la mitad de lo que yo traía en el bolsillo del pantalón, y eso para mí era mucho, pues de aceptar, de algún modo me obligaba a no seguir adelante, y por ningún motivo podía admitirlo. Habituado a andar el camino hasta su fin, entristecí por momentos, y luego de hundir la mano en el bolsillo y tocar el billete y las monedas que traía, lancé la generosa y tierna ofensiva que la joven mujer, sin gesto alguno, escuchó. Ella enseguida avanzó un poco y lanzó un nuevo ataque, donde decidimos quedarnos por conveniencia mutua. Gustoso, la vi ponerla dentro de un par de bolsas de plástico. Esperé el vuelto del billete y volví a echar el paso nuevamente. Llegué al cruce de las calles. Miré a la derecha, pero vi la bifurcación me pareció imprecisa, así que fui para el otro lado, como en otras ocasiones lo había hecho. No tardé en distinguir a la distancia, entre personas zigzagueando de un lado para otro de la calle, aquella modesta lomita de papeles fulgurantes
que entre quietudes y desazones relamía de algún modo los rostros de esas gentes, esperanzadas tal vez, o quizá buscando sin saberlo el objeto por el cual habían llegado hasta allá, o simplemente en la oscuridad del fastidio se brindaban una oportunidad más para encontrarse. En tanto, yo aún no sabía con quién habría de hallarme, pero no olvido la impaciencia que me condujo a preguntarme repetidas veces si ahora sí, al fin, después de mucho trajinar los caminos, me vería con algún distinguido. Se comprenderá entonces el sigilo con que fui aproximándome. Y he de confesar, por respeto al recuerdo, que estando a un paso de distancia de aquella insigne enciclopedia regada sobre el asfalto, disimulé no enterarme, como si de pronto nada de lo de allí me importara, y tiré a la sazón la vista encima de ese hombre maltrecho y desalineado, que pisaba sin sentimiento alguno los libros por los cuales yo había llegado hasta allí. Enfurecido, no atinaba a dar el último paso, e incluso llegó a cruzar por mi mente la idea enseguida de ese lugar, mientras el insensato continuaba dando precios desiertos despastados y miraba en desorden a quienes preguntaban sin miramiento alguno de credulidad, menos aún de dolor. Finalmente decidí aproximarme y a un tiempo pensé cómo evitar, al menos ese día, que el aciago no los lastimara más. Fue así que le pedí la venia para acercarme a donde él, pretextando que había visto un título bajo sus pies por el que yo estaba interesado. Despacio avancé por un costado, alejando a algunos del maltrato, evadiendo convertirme en un insensato más que por ignorancia o torpeza clava un cuchillo en el mismo corazón humano que, a fin de no morir, se convierte en espíritu tendido sobre papel. La tinta. Me sentí bien por alejarlo un poco de ellos, y ya autorizado comencé a escarbar como quien busca desenterrar a los muertos, a sus muertos. Luego, ya más en calma, hundí las manos, los dedos, las uñas, no ya con desesperación, aunque en lo alto, casi a plomo, se derramaba la canícula sobre mi nuca, deslizándose enseguida por cada vértebra de la columna. No desistí. Voces afines se escuchaban ya cerca, y mientras me avecinaba, iba acomodando, con cierta pena, por cierto, a aquellos que no saldrían de allí esa mañana conmigo. Quien me habló primero y muy de cerca fue Lord Chesterfield. Allí estaba, y aunque tembloroso y sin cubierta, alegre se mostró cuando de él me ocupé. Sin estar seguro de ser uno de los que saldrían conmigo esa mañana, lo puse a salvo y seguí buscando las piezas restantes para completar el mensaje de Chesterfield, que, según entendí, la señal tenía un propósito, pero no sería sino hasta meses después el día que habría de comprobarlo. Oscurecía cuando frente a una señorita expuse el valor de aquellas cartas, como fe inquebrantable del hombre que se entrega al universo literario en busca de la vida. ¿Y qué más podía ser? ¿Acaso no es una necesidad completar nuestras ausencias para que dejen de serlo? Hundí nuevamente las manos. Por instantes rescataba a uno y rescataba a otro, pero no a quien yo buscaba. De pronto, allí, los volúmenes 1 y 3, allí mismo moribundos como al anterior. Me hice de fuerza y valor y saqué uno a la vez, haciéndose presente aquel momento cuando escuché por primera vez el apellido Chesterfield y enseguida se nombraron las cartas que él había escrito con el único propósito de dar enseñanza a su hijo, Felipe Stanhope, y pedirle en algunas de ellas
no pasar los límites que llevan a la falsedad y a la simulación. Copado de esta idea, me detuve por instantes a contemplarlos y enseguida fui a sentarme al filo de aquella banqueta, buscando no incomodar a nadie. Sentí tal ternura que pasar de una página a otra no era para mí ese acto, sino una caricia deslizándose sobre la piel de la mujer que se ha esperado amar todo ese tiempo. Como en un acto de comunión, fui sabiendo lo que se debe saber. Me enteré que la traducción del inglés al español, por iniciativa propia, la había hecho el entonces cónsul mexicano en Burdeos, don Luis Manuel Mereiro. En mis manos tenía, pues, la primera edición al español, elaborada en 3 volúmenes en el año de 1844. Me sentí un hombre afortunado. Hoy sigo pensando lo mismo al leer lo que leí aquel mediodía de domingo, sentado en la banqueta. Querido hermano, te he escrito varias veces que he empleado mis ratos desocupados vertiendo del inglés al castellano las cartas del conde de Chesterfield a su hijo. La extensa forma que tiene esta obra, los elogios de sus partidarios, la crítica de sus detractores y las repetidas ediciones que de ella se hacen, me indujeron a leerla y me pareció que contenía una ciencia justamente práctica de la vida y un conocimiento muy profundo del corazón humano. De modo que me sentí infinito no haberla conocido antes.